Este es el momento del mensaje. Gloria al Señor, hermanos. Gloria a Cristo. Damos muchas gracias a nuestro Señor porque nos permite una vez más estar aquí para hablar de su santa y bendita palabra. Es un privilegio siempre para nosotros poder hablar de la palabra del Señor. Los primeros cristianos, hermanos, eran perseguidos por hablar de su palabra y aún así lo hacían. Y nosotros hoy lo podemos hacer sin obstáculo. Y hay que aprovechar ese don, ese regalo que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Dios, por tu bondad. En tu mano estamos, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que en esta noche, Señor del cielo, nos dirijas. Que como siempre tú lo haces, Padre, pongas palabras correctas en nuestra boca para que podamos glorificarte y tu pueblo pueda salir edificado. Gracias, Señor, te damos por todo. Oramos a ti, confiando, Señor, de que tú siempre nos oyes. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bien, en esta noche vamos a hablar de un tema, hermanos, que lo conocemos y nosotros aquí lo llevamos a cabo de manera correcta. Sin embargo, vamos a hablar de este tema, siempre hermanos nuevos, hermanas nuevas, y siempre es bueno recordar las enseñanzas de la palabra de Dios. Y en esta noche, hermanos, vamos a hablar de la mujer en la congregación, de los textos que hablan de lo que pueden y no hacer en la asamblea pública, es decir, en el culto que llevamos a cabo en la adoración. Vamos a ir a la palabra del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 34, capítulo 14, perdón, versículos 34 y 35. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 34 y 35. La palabra de Dios dice así. Leemos en el nombre de Jesucristo. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Palabra del Señor. ¿Algún hermano que, levantando su mano, algún hermano que me dé su opinión sobre este texto antes de iniciar a desarrollar? ¿Algún hermano que me dé su opinión de este texto? Hermano Miguel Ruiz. Fíjese, hermano. Hay un detalle en este mandamiento, porque esto es un mandamiento de Dios, que la mujer calle. Ahora, ¿de qué forma y de qué manera la mujer calla? Lo explica claro. Indecoroso que una mujer hable en la congregación. La palabra hablar significa que tome participación de la dirección. Amén. Hablar significa que ella sea una persona que tenga la particularidad de que lleve la voz cantante igual que la de los varones. En lo que tiene que ver con el culto a Dios. Amén. Ahora, ese es el énfasis, que hable en la congregación. Ahora, no significa eso que la mujer no alabe a Dios haciendo coro con los hermanos. Porque mucha gente, pero ¿y entonces cómo? ¿Por qué alaba? No. Es
que no tome participación Amén, en lo que hermano. tiene que ver el culto a Dios. Gracias, mi hermano Ruiz. ¿Alguien más? Hermano Miguel, Michael. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, Aquí, mis hermanos, Pablo habla de una situación que está pasando en Corinto. ¿Qué estaba pasando aquí? Mientras los hermanos estaban discerniendo la palabra, mayormente las mujeres casadas era que estaban interrumpiendo en cuanto al estudio y corrigiendo. Por eso Pablo mayormente se refiere a las casadas, porque en ese término era que ellas estaban exponiendo. Y cuando se refiere también, como dice también la ley, que estén sujetas a su marido. O sea, que le dé el respeto que su marido merece como cabeza. Así que como que dejara que los hermanos varones dirigieran en cuanto al debate bíblico se refiere. amén, varón, gracias. Bien, miren, como dice nuestro hermano Michael, en Corinto se estaba pasando un problema y Pablo corrige esta situación. Como en todas las iglesias de los santos, dice, vuestras mujeres callen en la congregación o asamblea. Pablo continúa dirigiéndose al problema de desorden en las asambleas de la iglesia en Corinto. Otro problema consistía en que ciertas mujeres, las mujeres de los profetas, participaban en la confusión al hacer preguntas a sus maridos respecto a sus profecías y esto de manera pública, hablando delante de la iglesia sin autorización bíblica, se entrometían en el culto público. El texto griego no dice vuestras mujeres, sino las mujeres. Al decir las, tiene en mente un grupo particular de mujeres que según el contexto, en el verso 35, eran esposas, pues tenían maridos. ¿De quiénes eran estas esposas? Otra vez reina el contexto. En los versículos anteriores, es decir, del 29 al 33, Pablo se ha dirigido a los profetas. Entonces, hermano, este era el problema que había allá en Corintios, que las mujeres, especialmente la de los profetas, interrumpían en el culto, hacían preguntas a sus esposos de lo que ellos estaban diciendo, profetizando. Entonces se hacía un desorden en la congregación y Pablo corrigió este problema con estos versículos. Pablo le dice allá, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les he permitido hablar si no estén sujetas, que estén sujetas. Acuérdense que el orden bíblico, si la mujer estaba por encima del hombre en cuanto a la enseñanza, entonces el hombre dejaba de ser cabeza. Y esto no significa, hermanos, que las mujeres en el sentido espiritual no son igual para Dios. No tiene nada que ver con eso. Para Dios, la mujer y el hombre son iguales. Para Dios, las mujeres y los hombres tienen el mismo valor. Jesucristo murió por todos. No fue principalmente por los hombres y ahí las mujeres son arrastradas, no. Murió igualmente por todos. Pero este problema había que corregirlo. Esta dificultad había que corregirla y Pablo la corrigió. Pablo la corrigió porque estaba siendo causa de desorden en la iglesia. Ya el culto no era un culto solemne, sino que era un culto demasiado desordenado. Y no significa eso que sean las mujeres las que hagan el desorden en el culto y por eso Pablo le... No, pero en este caso eran las esposas de los profetas las que mayormente tenían este problema, de que hacían este desorden con preguntar, con entrometerse, con hablar sin ni siquiera pedir el permiso. Se entiende, hermano, como una prohibición de tomar turnos de hablar públicos, interrumpir, guiar la oración o enseñanza de forma oficial
cuando la iglesia esté reunida para la adoración. De eso se trata. No es que las mujeres no pueden orar y dirigir. Bueno, si los lunes hacen un culto las mujeres aquí, ¿verdad? Hermana Teresa. Por años, desde que yo estoy en la iglesia, yo he escuchado del culto de damas y las mujeres tienen ahí la oportunidad de desarrollarse, de aprender a orar en público, de aprender a enseñar, de tener parte, de preparar sus mensajes, su tema. Todo eso, hermano. Y de eso no hay ningún problema. O con eso. No hay ninguna dificultad. Porque lo que Pablo está corrigiendo aquí es en el culto, en la asamblea pública, en la adoración, es que Pablo está corrigiendo eso. No lo podemos llevar más allá. O si dos hermanas salen a predicar, no van a orar. Si entran a un hogar y tienen que hacer una oración, claro que sí. Si andan dos hermanas solas, si hay un varón, pues le ceden la oportunidad al varón. Si están visitando a un enfermo y son dos hermanas, o una hermana y un joven que no está bautizado, puede ser su hijo, lo que sea, la hermana tiene que hacer su oración por ese enfermo y no pasa nada. La hermana tiene muchos roles muy importantes en la iglesia. Y la iglesia de Cristo, a través de los años, ha sido muy criticada por esto, por las sectas o por las religiones que acusan a Pablo de machista, de que Pablo era así porque no tenía esposa y muchísimas cosas, hermanos. Pero la realidad es que lo primero es que Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto, hermanos. ¿Sí o no? Fue inspirado. Y no es una represalia en contra de la mujer. Claro que no, hermano. La mujer es exaltada. Hay mujeres que lo vamos a ver que han sido importantes, que fueron importantes en la obra del Señor. Y eso no hay ningún problema. Pero en la iglesia, en el culto, Pablo corrigió este problema que había de desorden. ¿Alguien levantó la mano? Varón Michael, luego nuestro hermano Galán y después nuestro hermano Miguel Ruiz. Sí, mi hermano, en estas correcciones que sigue haciendo Pablo a la iglesia de los Corintios, fíjese en Primera de Corintios capítulo 11, verso 4, que dice, todo varón que ora o profetiza, fíjese en esa palabra, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza, o sea, las mujeres oraban y profetizaban al Señor, o sea, predicaban la palabra del Señor. Aquí Pablo se está entonces en cuanto a la dirección del culto, al liderazgo, Pablo manda que el hombre sea la cabeza, pero las mujeres de aquel entonces, ellas predicaban y regaban la palabra del Señor. Lo que no hacían que dirigían la iglesia, pero ellos hacían la misma obra que el varón. La única diferencia es en la dirección. Amén, hermano. Hermano Luis Galán. Hay que remontarse al Antiguo Testamento también. En el templo, lo que oficiaban los asuntos de Dios eran hombres, sacerdotes, sumos sacerdotes, etc. La mujer no podía hacerlo en ese sentido. Por eso dice, como también la ley lo dice, ¿verdad? Ahora bien, en Primera de Timoteo 2, 11 y siguiente, la mujer aprenda en silencio. ¿Qué es lo que se aprende en la congregación? La palabra. Ahora bien, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces dice el motivo por el cual Dios le pone esta regla. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. En síntesis, en realidad es
cuando estamos mixtos, ¿verdad? Hombres y mujeres, Amén. ¿verdad? Adorando y glorificando a Dios y enseñando la palabra. En este sentido es que se da a entender que en la congregación o las congregaciones la mujer aprende, pero en silencio. Simplemente en silencio. En silencio se aprende también, porque la Amén. palabra de Dios así lo dice. Se aprende mucho, a veces se aprende más que hablando. En realidad, la mujer a veces aprende más así en ese sentido. Pero la mujer, si es temerosa de Dios, se somete, se sujeta a esto. Sin embargo, en el mundo religioso, este mandamiento, ¿verdad?, es violado. Es decir, tergiversada la palabra en este sentido, porque hay pastoras y cuantas cosas por ahí. Y entonces eso no tiene la aprobación bíblica. Amén. Gracias, hermano Galán. Hermano Ruiz. Gracias, cielo. Varón, sería necesario hacer una inferencia necesaria, valga la redundancia. La iglesia en Corintios era una iglesia que se desarrollaba en un ambiente muy corrompido. Era Corinto es un lugar porteño, donde la entrada de barcos y todo tipo de naves mercantiles hacía generar grandes riquezas en aquella ciudad. Era una ciudad rica, hermanos. Y la diferencia necesaria está en que los gentiles, tanto mujeres como hombres, en aquel lugar tenían una situación de libertad demasiado amplia. La mujer tenía participación igualitaria que todos. De hecho, cuando se iban a las prostitutas y los hombres, los marinos, a participar de estos actos, decir vamos a corintiarizar, querían decir que estaba involucrado el pueblo en esta satisfacción, en el apoyo de esa actividad. Entonces, hermanos, estas mujeres vienen de un mundo gentil a la santa iglesia de Cristo. Y es aquí, hermano, donde ella, como es normal, una iglesia naciente que todavía no tiene la formación 100%, porque está en proceso, se presenta este caso. Y precisamente ¿dónde? Bueno, donde la mujer tenía tanta jerarquía que podía participar en las grandes asambleas gentiles. Pero llegado en este punto, querían también hacer lo mismo y preguntar para aprender y cuestionar. En este caso, ya Dios había trazado una pauta, un sistema, una norma que tenía que ser respetada en todas las congregaciones, no en una sola. Y en este caso se toma de ejemplo precisamente en Corintios, porque allí fue que empezaron los problemas, porque las mujeres eran muy liberales. Amén. Gracias, varón. Hermano Miguel García. Bien, hermano, este tema es sumamente interesante, siempre. Hablar de las mujeres, de cómo la iglesia se gobernaba. Hermanos, recuérdense que un estos días le explicaba y la manera de estudiar las escrituras es uniendo todas las enseñanzas, todas. La suma de tu palabra es verdad. Salmo 119, versículo 160. La suma. Por eso un texto hay que estudiarlo a nivel del contexto, del capítulo, del libro y de toda la Biblia. Entonces, cuando traemos desde la antigüedad, no falla la enseñanza, es la misma. Cuando la mujer peca, que es la primera que peca, luego peca el hombre, y a quien acusan justamente uno al otro, y al final la serpiente. Pero cada uno tuvo una sentencia, y a la mujer se le dio una sentencia,
Claro. Sigue igualita, hermano, esa sentencia. Sigue igual, dará luz con dolor, la tierra sigue produciendo espino, con dolor comerá la tierra hasta que vaya la tierra al hombre. En fin, hay una enseñanza ahí. Los deseos será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y eso no ha sido violado. Siempre ha sido la misma enseñanza. La mujer da luz, bueno, que diría, bueno, con cesárea. Es el principio, con dolor. Y de que una mujer sale embarazada, que ahí siempre pasa los 9 meses con dolor. Entonces, vemos en el Antiguo Testamento las enseñanzas, toda la doctrina del Antiguo Testamento. ¿A quiénes dirigían el templo? Siempre los hombres. Sacerdotes, de los patriarcas, no hubieron mujeres que se llamaban, a la mujer no se le llamaba patriarca, los patriarcas, la ley, ¿verdad? Que nos divide en dispensaciones, bueno, la dispensación de los patriarcas, luego así la ley de Moisés, por ahí. Pero el punto es que venimos trayendo desde allá. Llegamos al Nuevo Testamento, se presenta un caso, como dice el hermano Ruiz, en los Corintios era una iglesia desordenada, y Pablo aquí está tratando el tema del orden. Y no solamente le dice a la mujer que callen, le dice a los profetas también que si no hay un intérprete que está hablando, hay uno está hablando en lengua, una revelación que recibió, hablando en lenguas extrañas, y si no hay alguien que lo interprete, que le diga lo que el hermano Alfredo quiso decir es que Cristo viene, pero el hermano está voceando y hablando y nadie lo entendió porque está hablando en mandarín, aquí nadie habla mandarín. Pero apareció el hermano Alfredo que interpreta, no hermano, este es lo que significa es que Cristo viene, dice el hermano Alfredito. En fin, tenía que haber un intérprete, pero si no, dice Pablo, también calle, porque había desorden. Y también cuando alguien recibía una revelación, pero yo estoy hablando y viene uno, no, yo también recibí una. Hermano, aquel está hablando primero, cállese, también lo dice en el versículo 28, cállese también. Y el versículo 35 dice, cállese también. Y luego el versículo 34, la mujer cállese también. O sea, es un orden, se está estableciendo un orden aquí de cómo deben ser las cosas. En verdad, hermanos, eso pasó en Corintios, pero eso no siguió así. Pablo estuvo ordenándolo en el momento. Hay que tomar muy en cuenta, hermanos, o sea, es una doctrina totalmente errada, fuera de todo razonamiento bíblico. Lógico tal vez no, pero bíblico sí. Dirían, no, ¿y por qué la mujer no puede ser? Aplica uno la lógica. ¿Y por qué son iguales? Incluso la mujer predica mejor que el hombre. Todo eso puede ser verdad, pero bíblicamente no puede hacerlo. ¿Y por qué no guiamos la iglesia? Por la Biblia. La Biblia es Dios que nos dirige a través de su palabra. Entonces no es lo que yo me guste ni lo que no me guste, es lo que Dios dice. Entonces había un desorden justamente, y pero como dice el hermano, el capítulo 11, versículo también 3, donde Pablo también está diciendo, si el hombre que ora o profetiza, y luego también pasa la mujer que ora o profetiza. Ahora, Pablo está diciendo, muy bien, hermana, que están orando y están profetizando. No es que había un desorden, hermanos. Como dice allá también acerca de cuando leíamos el libro de Josué que estuvimos estudiando, de jueces, que vimos allá en capítulo 21, versículo 25, que dice, como no había nadie que gobernaba, cada quien hacía ¿qué? Lo que bien le Lo que parecía. bien le parecía, porque no había nadie que gobernara. Entonces, cada quien hacía lo que bien le parecía. En Corinto había un desorden por igual, pero Pablo entró para poner orden. Hermano, eso no puede ser así. Esto va así, todas las reglas son así. Y así sigue siendo, hermano. Las reglas son así. Porque no puede haber que uno esté predicando y otro hermano hablando. Ay, el Señor me reveló a mí. Y levanta la mano. Y eso lo vemos en iglesia, lamentablemente, que dan pena y vergüenza. Blasfemando el buen nombre de Dios. Entonces, el orden sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Dios puso los pastores a dirigir la iglesia. ¿Es inferior la mujer al hombre? No, jamás. Claro que no lo es. Simplemente cambió de ministerio. A la mujer Dios no le dio el ministerio de pastorear porque él lo quiso. Porque el Espíritu Dios dona a como él quiso. Fue como él quiso, no es como yo quiero. Así que dice la Biblia, el Espíritu Dios dona como él quiso. Entonces al hombre le puso esa dirección, pero la mujer hace un trabajo maravilloso en la iglesia, Amén. tal vez superior al predicador, pero no le toca a ella eso, le toca a otra cosa, predicar como lo hace, tiene una facilidad tan más sublime de ganar alma por su manera, por su forma. Pero hermano, hay que entender esto, cuando la mujer calla, está organizada, la iglesia se está organizando para que sea así. Entonces, el desorden, en verdad, hubo que corregirlo.
Y usted preguntaría, ¿y hoy, hermano, se puede hacer lo mismo? Es porque, como diría alguien, en verdad una mujer puede preguntar, por ejemplo, le pregunta algo, o la mujer canta en la iglesia, la mujer saluda, porque si le aplicamos el término genérico, ya la mujer no puede ni siquiera saludar a los hermanos. De hecho, hay iglesias que son así, lamentablemente. Que la mujer ni nada puede decir, ni hablar nada, ni pedir anuncios, porque la Biblia dice que la mujer calle en la congregación. No. O sea, es un extremista, un extremo hasta lo último. Y hay iglesias aquí en el país que hacen eso, porque no entienden el texto, ni el contexto, ni la verdad. Pero tengamos cuidado, hermanos, porque también irse fuera de ahí es malo. Y de permitir que la mujer haga lo que le quiera, como está hoy, porque dice Gálatas 3:28 que ya no hay sexo, no hay clase, no hay nadie, también torciendo la Biblia. De manera que la Biblia desde la antigüedad viene trayendo la misma enseñanza y no ha variado. Eso es importante. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más levantó la mano de manera rápida? Bien. Bien, hermanos. Entonces, esta prohibición, hermano, no es absoluta, como decían los hermanos. De ninguna manera. No es absoluta. Por ejemplo, las mujeres dicen amén en la congregación. Cuando usted dice algo que es verdad, la iglesia completa dice amén, incluyendo las hermanas. Este callar no es que sean mudas, que no puedan decir absolutamente nada. Es en cuanto a tomar parte en la enseñanza. Es eso, hermano. Una mujer puede corregir a su niño si está molestando, está hablando en voz baja. Una mujer puede dar clase de niños en otro salón, le puede dar clase a los niños. Entonces, no estamos hablando de que la mujer es como si fuera ese banco ahí. No es eso. Es en cuanto al tomar parte en la asamblea de dirección desde aquí. Es eso, hermano. Y como dice nuestro hermano Miguel, desde la creación, Dios dio varias sentencias. Al hombre le dio una sentencia, tú vas a trabajar la tierra, con el sueldo de tu frente se te va a sustentar. A la tierra otra sentencia, van a nacer espinas. Y a la mujer le dio una sentencia también, que el hermano lo explicaba. Que tus deseos serán ¿para quién? Para tu marido. Y él ¿qué? Se enseñoreará de ti. ¿Y eso por qué fue? Por causa del pecado. Cada quien tuvo su consecuencia. Desde allá, hermanos, viene eso. Y como vemos, como el hermano bien hacía una radiografía rápida de lo que enseña la Biblia y de los ejemplos que tenemos, siempre el hombre tuvo la parte de la enseñanza, de la adoración, de la dirección en el templo, donde quiera que estaba el pueblo de Dios, el hombre tenía eso, y no es porque sea superior, sino porque así Dios lo quiso. Hermano, hermana, y le digo algo, es un privilegio grande predicar la palabra de Dios desde aquí, pero también es un compromiso grande, es una responsabilidad grande. No le voy a decir que Dios le ha dado esa gracia porque se puede como minimizar el ministerio, pero usted también. Es decir, no fue que Dios las excluyó, pero, como le digo, es un gran compromiso predicar la palabra de aquí porque al predicador tiene que buscar muchos datos, estar preparado, buscar allí para no equivocarse, hermano, porque lo que nosotros decimos aquí llega a ustedes, se escucha en las redes y podemos equivocarnos. Y por eso los hermanos en los estudios opinan, los varones, y nos ayudan. Y si yo me equivoco, un hermano dice, hermano, esto es así, así. Entonces, hermanas, gloria a Dios porque cada uno tiene su rol. Cada uno tiene su rol y Dios le ha dado el suyo que es bastante importante. Bastante importante, hermanas. Bastante importante. Entonces, hay otro texto que habla algo acerca de eso, que es primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, vamos a buscarlo. Capítulo 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12. Primera carta a Timoteo, capítulo 2,
versículos 11 y 12. La palabra de Dios dice así: la mujer que aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Palabra de Dios. Repetimos, hermano. Dice la palabra de Dios así: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Palabra de Dios. Y pueden escucharse palabras duras para algunos, especialmente para el mundo religioso, pero esto es lo que la palabra de Dios enseña. Y hermanos, vemos como allá afuera las mujeres, ahora hay una que tiene un lío ahí, ¿verdad? Una que es muy famosa. ¿Y cómo que se llama? Yesenia Ten. Tiene un lío, hermano, y en verdad esa mujer, bueno, hay fotos de ella hace unos años, ya usted sabe, nada por aquí, nada por allá, y ahora muy voluptuosa y que cartera de no sé cuántos miles de dólares y así. Ya ustedes saben. Ella tiene el don de la palabra, habla muy bonito y demás. Pero en la iglesia de Cristo, la palabra de Dios enseña lo que acabamos de leer. La palabra de Dios enseña lo que acabamos de leer. Y Pablo, como dicen algunos, tal vez lo tachaban de machista. Pero como dije al principio, estas palabras son inspiradas por el Espíritu Santo. No solamente toda la cosa bonita que Pablo dijo para todos, de salvación, de amor, de protección, de todo lo que escribió, fue inspirada. También esto, hermanas y hermanos, fue inspirada. Entonces, vuelvo y repito, no estamos poniendo a la mujer un escalón por debajo del hombre. No, no le estamos poniendo así, sino estamos enseñando lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo que la palabra de Dios nos enseña. Y Dios envió a su Hijo a morir por todos, no solamente por el hombre, sino por todos, hombre y mujer. Para Dios son iguales. Pero aquí en la congregación, en el culto, en la adoración a Dios, dice su palabra eso, que la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y vuelvo y repito, este silencio no es que esté muda. No, no es eso. Por ejemplo, una dama que quiera pedir perdón y pase aquí, no se le va a decir, no, tú no puedes hablar, dímelo en el oído para entonces yo decir a la congregación, porque tú tienes que estar en silencio. No es eso. No es eso, hermanos y hermanas. La mujer, como le dije ahorita, puede canta, dice amén, corrija a un niño en silencio, pregunta algo a su esposo si está al lado. Mira, ¿y qué es lo que quiere decir el hermano con esto y esto? Se lo pregunta a su esposo y está hablando ahí, pero no está ejerciendo dominio sobre el hombre por eso, ni está enseñando desde aquí por eso, ni está rompiendo lo que la palabra de Dios nos enseña porque diga esas cosas. La voz que más se escucha en la congregación cuando cantamos, ¿cuál es, hermano? ¿Cuál es? Una voz, todo el mundo lo dijo. Y ella está pecando por eso, hermano. No, hermano. Todo el mundo sabe cuando tía está aquí en la iglesia. Está media malosa ahora, pero tiene años ejerciendo ese ministerio ahí de la que más duro canta. Y hasta abuela allá abajo dice, esa está en la iglesia porque en la bocina ya se oye a veces. Sí, hermano, se escucha la voz de ella. Y eso es una alegría para todos, que ella cante con ese gozo, con esa alegría, con esa entrega al Señor. ¿Y es pecado eso? No, hermanos. Toda la mujer tiene. ¿Ustedes se imaginan aquí cantando y que solamente se escuche la voz de los hombres? Esa voz gruesa, así tosca, ¿no? Las damas, cuando cantamos todo, le dan ese toque sublime a la alabanza. Ese toque armonioso, suave. Entonces, hermano, estamos enseñando esto porque la Biblia lo enseña.
Solamente por eso. No tenemos ninguna intención de minimizar a las damas, ni mucho menos. ¿Alguien más levantó mano? Oscar. Amados, al leer ese versículo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pablo al escribirlo también da las razones por las Amén. cuales él está diciendo eso. Y acorde con lo que decía el hermano Miguel, que viene desde allá, desde el principio. Y entonces Pablo dice, porque yo quiero que lo leamos el versículo siguiente, si lo puede poner. Porque Adán fue formado primero y Amén. después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Es decir, las razones son desde allá, desde el principio. Y aunque en los grupos religiosos, no, lo que pasa es que Machista. Pablo era machista y Pablo no, es un hombre que no, nunca tuvo mujer, que yo cuatro, yo que, es por eso que él escribe eso, ¿no? Él está diciendo las razones claras, muy claras ahí. Porque fue la mujer la que pecó. Y entonces, como decía el hermano Miguel, las instrucciones del Señor o la sentencia de Dios fue que el hombre sería señor de la mujer. O sea, que el hombre se enseñoraría de ella. Y además, diciendo que el hombre es cabeza de la mujer. Amén. Y entonces, bueno, si eso no es una razón válida, vamos a ver entonces, la Biblia así lo enseña, que es la razón válida para que la mujer aprenda en silencio. Amén. Gracias, hermano. Hermano, sí, Luis Galán. ¿Alguien más, hermano, después de nuestro hermano Michel? Gloria a Dios. Amén. Parece que la iglesia en el Asia Menor, allá en Tiatira, permitió que una mujer tomara la rienda de la congregación. Por ejemplo, aquí dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 19 y siguiente. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y tus obras postreras son más que la primera, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepintiesen de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué le parece? Cuando se le da prioridad, sí, se viola la palabra de Dios y la mujer está haciendo la función que le pertenece al hombre por mandato de Dios, entonces Satanás la usa en ese sentido. Y eso hay que evitarlo a como dé lugar conforme a la palabra de Dios. Amén. Hermano Michael, de manera, Sí, mi hermano. sí, varón de Dios. Hermano, hay un gran privilegio. Por ejemplo, cuando yo era religioso, la que más me enseñaba sobre versículos y me explicaba era mi madre, pues yo no conocía de la iglesia del Señor. Así las hermanas, si tienen algún hijo que no conocen de Dios, ellas le predican. Si tienen que visitar a un enfermo que no conoce de Dios, le predican la palabra. O sea que hay mil motivos para hacer la obra. No hay, pues, las hermanas, no hay por qué sentirse mal en cuanto no toman el púlpito, porque Dios le ha dado un gran privilegio, que es predicar la palabra a aquellos que no conocen de Dios.
porque si ella haciendo esto, la iglesia del Señor, aceptando el liderazgo del varón, honran, se honran mismas y a la vez alaban a Dios por eso. Amén. Bien, hermanos, el silencio requerido es estrictamente en el contexto de la dirección de la asamblea pública frente a los hombres. Fuera de esta limitación específica, la mujer tiene un rol sumamente y activo respecto a la doctrina o en la doctrina. Por ejemplo, como decíamos ahorita, canto congregacional. La mujer une su voz con toda la congregación para cantar y alabar a Dios. Lo podemos ver en Efesios 5:19. Enseñanza privada, muy importante esto, hermano. Porque como estamos hablando de lo que la mujer no puede hacer aquí en la asamblea, pero también podemos ver lo que sí pueden hacer, ¿verdad? Enseñanza privada, las mujeres enseñan a otras mujeres y los niños. Lo podemos ver en el libro de Tito. Vamos a buscarlo, hermano. Baron Ruiz, ¿puede ayudarme con esta lectura? ¿Tiene un micrófono? Tito, capítulo 2, versículos 3 hasta el 5. Tito capítulo 2, versículo 3 dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. 3 al 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Gloria al Señor. Ustedes ven, hermano, cuántas cosas pueden hacer las mujeres. Cuántas cosas el Señor ha puesto en sus manos. Cuántas cosas Dios le dice a las mujeres que pueden hacer. No es que la mujer va a estar en la iglesia y viene aquí, escucha, sino que las mujeres un, tienen un rol importantísimo. Tienen un rol importantísimo con las más jóvenes, las que son más experimentadas. Tienen un rol importante con las más jóvenes, que le enseñen a amar a su marido, a respetar. Pueden ir a sus casas, hablarle de la palabra, enseñarle cómo comportarse. ¿Ustedes creen que eso es importante en la iglesia? Eso es importantísimo, hermanos. Lo pueden enseñar igual como lo enseña cualquiera de nosotros desde aquí. Lo pueden hacer en las casas, como lo hacen muchas damas de aquí, que visitan a las más jóvenes, los matrimonios jóvenes, van y aconsejan para que pueda marchar mejor ese hogar y por ende la iglesia, hermano. Es un trabajo importante que a veces los hombres no lo hacemos igual. No tenemos tal vez esa sutileza que tiene una dama para ir a un hogar y hablar de cómo se debe comportar ahí. Y lo hacen ellas y es importante, vital ese trabajo en la iglesia. Es vital, hermanos. Y las damas lo hacen. Baron Ruiz. Varón, la palabra de Dios ni se somete a escrutinio, ni se contradice, Exacto. sino que está hecha para ser obedecida. En ese sentido, una mujer cristiana que quiere ganarse la salvación, no por méritos propios y nada, porque de esa manera ya está establecido que no es así, pero que quiere alcanzar la salvación, simple y llanamente se somete a lo que Dios dice. Amén. En ese sentido, hermanos, una hermana puede encontrar en el ministerio más sencillo una gran oportunidad de desarrollarse y servir al Señor. Es decir, lo que Dios ha dispuesto para ella es tan grande como lo que Dios ha dispuesto para el hombre. Amén. De manera que tener un cuidado
de que las damas, hermanas, se puedan ofender por lo que dice la palabra, o que puedan sentir cierto resentimiento porque quisieran hacer otra cosa. Ciertamente, hermanos, aquí hay un error que hay que corregir porque solamente hay que someterse. Amén. Si las santas hermanas se someten, con eso cumplen. Y alcanzan la salvación con ese sistema. Amén. Así, hermano. Bien, mire lo que dice, repitiendo lo que el hermano leía. Las ancianas, así mismo, sean reverentes en su porte. Tienen responsabilidades. Hablando exactamente aquí de la anciana, pero le corresponde a todas también. No calumniadora, no esclava del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Eso es una obra importantísima, hermano. Y buena. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Oigan, ¿para qué todo eso, hermano? Oigan, ¿cuál es el fin de todo eso? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Gloria al Señor. Hermana, ustedes tienen una responsabilidad grande también en la iglesia. Oigan, ¿para qué Dios les exhorta a que hagan todo eso? Para que su palabra no sea blasfemada. ¿Quién está levantando la mano por ahí? Sí, hermano. La paz de Cristo a todos. Tú sabes que este es un tema muy importante, pero ese tema discutido con los religiosos allá afuera, nosotros hemos luchado mucho con los religiosos en la cárcel y en todos lados, con el tema de ese de la mujer. Bueno, llaman a la iglesia de Cristo, Cristo solo, como que no creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que nosotros nada más creemos en Cristo, porque la iglesia es iglesia de Cristo. Y son muchos, este tema es uno de los más discutido entre los religiosos, incluso más que el diezmo y otros puntos. Pero Dios es ponente cuando habla, explícito y claro. Entonces, cuando la palabra de Dios habla, habla del obispo, no mienta obispa, los obispos. eh. Entonces, hay un punto donde los religiosos, ejecutivamente los pentecostales, dicen que había una mujer llamada profetisa, una profetisa, no recuerdo el nombre de ella, pero eso era en los primeros días del nacimiento de Cristo, es decir, en tiempo de ley todavía. Entonces ellos se agarran de ahí. Incluso yo conocí hermanas dentro de la iglesia de Cristo que están con los pentecostales. Y yo sé que la iglesia de Cristo anhela que los religiosos también sean salvos. Gloria al Señor. Entonces hay que estar claro con eso, porque Dios ahí le señala la salvación a la mujer, pero se salvará engendrando hijos. Hay un pero, hay un porqué, hay una razón, hay un motivo, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación como decía. Un día en un grupo de religiosos me dijeron, varón, y toda esa pastora. Dios me dio la sabiduría y le dijo, miren, las que son pastoras son hijas de la desobediencia de Eva. Y las que son como la iglesia de Cristo, que se cubren, que se mantienen firmes, sin querer tomar dominio en el ministerio sacerdotal, son hijas de Sarai, esposa de Abraham, que sí era una mujer obediente. ¿Entendido? Entonces, en ese punto ahí, usted puede dominar a religiosos pentecostales, llevándolo con mucha sabiduría, cautela, porque son, ya usted sabe. Y Dios le bendiga más. Amén. Gracias, hermano, por su aportación muy importante. Entonces, hermano, aquí vemos lo que la palabra de Dios les exhorta a las mujeres. En el verso 6 del capítulo 2 de Tito dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Bueno, ya eso está hablando a los jóvenes. Pero ustedes ven, hermano, lo importante, hermanas, principalmente, ¿verdad? Lo importante que es su ministerio en la iglesia. Lo importante que es su función en la congregación. Hermano Miguel, ya estamos concluyendo. Hermano Miguel García. Micrófono.
Sí, hermano, solamente señalizar dos cosas. Es que Dios ha señalado ministerio. Por ejemplo, un caso de la antigüedad, Saúl. Son dos que voy a poner. Samuel estaba esperando que Samuel llegara a hacer el sacrificio. Samuel se tardó en llegar. Dios permitió. Saúl se adelantó e hizo un sacrificio, un holocausto. Y Dios por eso lo cortó del reino, al primer rey de Israel, Saúl. Lo cortó del reino y le quitó el reino. Porque hizo un sacrificio que le pertenecía a los sacerdotes. Y él, aunque era el rey y podía gloriar al Señor, pero el jefe soy yo. Si violó el límite que Dios le puso, por eso Dios lo quitó. Segundo, Usías. Usías también se iba a hacer una ofrenda. Y Usías agarró, tenía 52 años, era jefe supremo. Hombre, fue obediente, pero ese día violó la regla. Y ofreció un sacrificio también. Y de una vez quedó leproso. Por eso es que allá Isaías dice, cuando murió el rey Usías, el tiempo que, Isaías capítulo 6, el tiempo que murió el rey Usías, por eso el pueblo estaba desesperado y dijo, bueno, el rey leproso, pero que era una vergüenza nacional, y Dios lo puso leproso también porque hizo un sacrificio, y Dios le dijo, ¿por qué tú hiciste eso? Ya entendió que ya como duró tantos años gobernando, él tenía derecho a todo, pero esto le tocaba a los sacerdotes. También, otro ejemplo. Entonces, hermanos, la mujer sencillamente le toca el servicio como Dios la mandó. Amén. Y está bien. Y Dios dice, ay, ¿qué te puse, mía? Y hace un trabajo maravilloso. Amén. Pero no pase de ahí. Y nosotros tampoco queramos hacer lo que Dios no nos ha mandado. Seamos hombres o seamos mujeres. A la mujer le toca algo, a mí me toca otra cosa. Entonces, cada quien Dios lo ha puesto. ¿Quién es mayor de los dos? Ninguno. Cada quien hace el trabajo que Dios le mandó y siervos inútiles somos. Amén. Gracias, hermano. Ya para concluir, el evangelismo personal lo pueden desarrollar, al igual que Priscila junto a Aquila. En Hechos lo pueden buscar y leerlo en su casa. Hechos capítulo 18, verso 26. La mujer puede instruir a hombres y mujeres en privado para explicarles el camino de Dios. Hermanos, entonces, ya para concluir, esperamos que este tema haya sido de edificación para todos. La iglesia de Cristo es una, y Cristo viene por todos. Y la recompensa es igualita para todos. No porque el hombre tenga la parte de predicar desde aquí, tiene más recompensa en el cielo. La salvación es igual para todos. Las damas tienen sus roles en la iglesia y son importantísimos. Pueden hacer todo lo que hemos dicho y muchísimas cosas más. Así que esperamos que el Señor nos ayude a cada día poder escudriñar más su palabra para que podamos comprender verdaderamente lo que Él quiere para su iglesia. Que el Señor nos bendiga en esta noche y siempre. Gracias, Señor.